Bueno, y vamos a desarrollar un poco algunas nociones de la física o la filosofía de la naturaleza de Aristóteles. Hablábamos nosotros en el otro video que acto y potencia son nociones metafísicas, ¿sí? Pero Aristóteles las usa para explicar las cosas de la física, justamente. Esos principios que son tan universales los empieza a aplicar para desarrollar algunas nociones. Entonces, una de las primeras cosas que Aristóteles se pregunta es sobre el problema del cambio o del movimiento, ¿sí? Que los utiliza acá casi como sinónimos, pensando en resolver el dilema que habían planteado Heráclito y Parménides. ¿Qué es lo que explica que en el mundo haya cambio, que haya movimiento? Bueno, Aristóteles va a recurrir a las nociones que habíamos dicho y va a decir lo que explica el cambio es que en las cosas haya una combinación de acto y de potencia. Entonces, ¿qué va a hacer el cambio? ¿Qué va a hacer cambiar? Pasar de la potencia al acto, ¿sí? El cambio en sí mismo va a ser la actualización de una potencia. Es decir, va a ser pasar de tener posibilidades reales, ¿sí? Capacidades, o sea, potencias, a tenerlas en acto y que no sean meras posibilidades. Entonces Aristóteles va a decir, todo ente que es material cambia y es móvil y está en constante cambio. Es cierto un poco lo que decía Heráclito. Pero vamos a empezar a distinguir un poco porque Aristóteles va a decir, ojo, que hay determinadas características o sustratos que permanecen, ¿sí? Entonces vamos a interpretar primero la definición que da Aristóteles sobre el movimiento o el cambio. Él dice, el movimiento es el acto de un ente que está en potencia en cuanto está en potencia, ¿sí? Lo primero que dice es, el movimiento o el cambio es un acto, ¿sí? Es un acto del ente. Y con esto se refiere a esa noción de la que hablábamos previamente, es decir, se refiere a que el cambio es un perfeccionamiento del ente, ¿sí? Y lo que dice es que el ente tiene que estar en potencia, ¿sí? Porque no puede cambiar si no tiene la capacidad real para cambiar, para adquirir esa nueva determinación, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo para ir explicando esta definición de Aristóteles. Supónganse que yo pongo como ejemplo la maduración de una fruta, que es un tipo de cambio. Antes de madurar, ¿sí? Por ejemplo, una mandarina, ¿sí? Está verde, ¿sí? Está y más pequeña. Ahora, ese sería el término inicial antes de que haya cambio, ¿sí? Ponemos la mandarina verde, ¿sí? Sin que haya madurado. Cuando la mandarina ya terminó de madurar, o sea, después del proceso de cambio, ¿cómo va a estar? Va a estar de color naranja, va a ser más grande, ¿sí? Eso es lo que vamos a llamar como término final, ¿sí? Ahí ya no hay movimiento, ya no hay cambio, porque ya la fruta ya cambió, o sea, ya maduró esa mandarina, ¿sí? Ya se actualizó, ya tiene esas determinaciones en acto, ¿sí? Lo que va a ser el cambio va a ser ese paso, o sea, el proceso intermedio, o sea, todo ese cambio de maduración, lo que está en el medio. Entonces dice, es un acto de un ente que está en potencia, ¿sí? Es un perfeccionamiento, es una realización, pero agrega, dice, en cuanto está en potencia. ¿Por qué agrega esto? Claro, porque él dice, ojo, el cambio es cambio mientras no se haya adquirido, mientras no se haya llegado al término final. Una vez que la fruta maduró, ya cesó el cambio, ya llegamos al estado de reposo, ya está. Ahora, si nosotros queremos definir cuál es el paso que está en el medio, lo que tenemos que decir es una actualización, ¿sí? Y que todavía no llegó a perfeccionarse del todo, es decir, todavía está en potencia ese ser que se está actualizando, ¿sí? Si no, el cambio ya habría terminado. Entonces es, por ejemplo, la adquisición del color naranja, el cambio del crecimiento en tamaño, es que la fruta gane dulzor, ¿sí? Pero todavía no llegó al punto final, al término final, entonces todavía tiene algunas perfecciones por adquirir, o sea, todavía sigue estando en potencia, ¿sí? Ahora, vayamos un poco más allá. Aristóteles dice, hay cambios que son tan profundos que afectan a la esencia de la cosa. Es decir, la cosa cuando cambia pasa a ser esencialmente una cosa distinta, ¿sí? Es lo que Aristóteles va a llamar cambio sustancial, ¿sí? Y acá voy a poner un freno y vamos a usar otras dos nociones metafísicas, ¿sí? que propone Aristóteles, que es la noción de sustancia y la noción de accidente. Los accidentes son las determinaciones que afectan a una sustancia, ¿sí? Son modos de ser
pero que no hacen a lo esencial de la cosa, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, mi color de pelo, ¿sí? O mi altura, o mis virtudes, o mis actos, ¿sí? Son todos accidentes, ¿sí? Pero yo puedo tener este color de pelo, puedo teñirme rubio, puedo ser más o menos justo, y sin embargo sigo siendo yo, o sea, sustancialmente soy el mismo. Lo que podría cambiar en ese caso serían mis accidentes, ¿sí? ¿Qué es entonces la sustancia? La sustancia es el sujeto que recibe o que es determinado por esos accidentes. Es el sujeto que sostiene a esos accidentes, ¿sí? El término griego que usa Aristóteles en realidad es usía, ¿sí? Pero en latín esta palabra se traduce como substantia, ¿sí? Que en el fondo sería la idea de sustancia nuestra, que si se fijan significa lo que está debajo, ¿sí? Sub debajo, y stancia sería como lo que yace ahí debajo. En definitiva sería lo que yace debajo de los accidentes, ¿sí? Lo que sostiene los accidentes. Entonces Aristóteles dice, la sustancia es lo que es en sí, ¿sí? Y el accidente, en cambio, es en otro. O sea, el accidente no puede existir por sí solo, ¿sí? No puede haber un color de pelo sin que sea el color de pelo de una sustancia. O sea, el color de pelo es mi color de pelo, el color de pelo de mi perro, ¿sí? El color de pelo de una sustancia. Pero no puede haber un accidente sin una sustancia, ¿sí? Que lo sustente. Entonces decimos que el accidente inhiere, ¿sí? En la sustancia, ¿sí? Inherir sería por ahí la palabra técnica para decirlo. Inherir sería existir en. O sea, el accidente solo existe en la sustancia. Tiene el ser tomado de la sustancia. Entonces, podemos decir que la sustancia es superior al accidente, es más importante, ¿sí? Entonces volvemos al tema del cambio. Esos cambios que son más superficiales, en lo que la sustancia se modifica, pero se modifica accidentalmente, son cambios accidentales, ¿sí? Que no están afectando a la esencia de la cosa. Ojo acá, un breve paréntesis, que el cambio sea accidental no significa que sea por casualidad. O sea, un cambio accidental significa que justamente lo que no está cambiando es la esencia, nada más. O sea, que cambian los accidentes de la cosa. Entonces, podríamos mencionar infinidad de ejemplos acá, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de la maduración de la fruta es un cambio accidental. Ahí, si se fijan, la mandarina que está madurando es sustancialmente la misma. Si uno estudiara la composición genética, el ADN de esa mandarina, va a permanecer siendo el mismo desde el término inicial hasta el término final. Pero ahí hay un cambio que es un cambio de los accidentes de esa mandarina. Cambia el color, cambia el tamaño, cambia, ¿sí? Cosas que no hacen a lo esencial. Sigue siendo mandarina, yo lo llamo mandarina, no lo llamo, no sé, pez, agua, gato, no, es una mandarina. Pero cambian determinados accidentes que estaban afectando a esa mandarina. Ahora, los cambios que son sustanciales son cambios en los que sí se modifica la sustancia, o sea, la esencia misma. Es decir, se corrompe la sustancia anterior y se genera una sustancia nueva, ¿sí? Pero acá hay que ser un poquito más precisos y vamos a tener que ir más allá. ¿Por qué? Porque Aristóteles dice, yo no puedo aceptar la idea de Heráclito, por ejemplo, de que todo cambia. Porque si todo cambiara, no habría cambio, justamente, se elimina el mismo cambio. Vamos a explicarlo un poquito mejor. En el caso de que todo cambie, yo estaría eliminando la cosa, ¿sí? O sea, sería, supónganse, no sé, yo elimino una cosa y creo una cosa completamente nueva. Ahí no hay un cambio, ahí simplemente hay una aniquilación de algo y una nueva creación. Para que haya cambio tiene que haber algo que permanezca y algo que cambie sobre eso que permanece, ¿sí? Tiene que haber una especie de identidad. En los cambios accidentales, ¿qué es lo que permanece a lo largo del cambio? Y permanece la sustancia, ¿sí? En el ejemplo de la mandarina, ¿qué es lo que permanece? Permanece la esencia de la mandarina con su ADN, con su composición genética, con algunas potencialidades, etc. Eso permanece a lo largo de todo el cambio. ¿Y qué cambia ahí? Bueno, cambian los accidentes de esa sustancia. Ahora, Aristóteles se pregunta qué es lo que cambia y qué es lo que permanece en los cambios que son sustanciales. Porque está cambiando la esencia entera de la cosa. Entonces, ¿cómo puede ser que ahí haya algo que permanezca? Entonces, por ejemplo, yo digo, no sé, yo prendo fuego un papel. Si tengo un papel que tiene una determinada esencia,
Yo lo prendo fuego y ese papel cambia, deja de ser papel, se corrompe y pasa a ser cenizas, ¿sí? y gases y algunas otras sustancias, pero se corrompe el papel y deja de tener la esencia de papel. No le voy a llamar nunca más papel y le voy a empezar a llamar qué sé yo, ceniza y algunas otras sustancias distintas. Se generan otras sustancias, ¿sí? Lo que está pasando ahí es un cambio sustancial, es un cambio de la esencia. Entonces Aristóteles dice, ¿qué es lo que permanece ahí? Bueno, lo que permanece es la materia que subyace a ese cambio, ¿sí? Entonces acá recurre a la famosa teoría ilemórfica. La teoría ilemórfica, en realidad, el nombre se lo pusieron mucho después, ¿sí? No es que Aristóteles hable él mismo del ilemorfismo, pero va a hablar de la teoría de la materia y de la forma. Ile sería materia y morfe sería forma, ¿sí? Por eso ilemorfismo. Entonces la teoría lo que dice es, toda sustancia corpórea está conformada y constituida por dos principios. En la sustancia corpórea hay un principio que es material, que sería la materia prima, y esa materia prima es pura potencialidad, ¿sí? O sea, está completamente indeterminada. Entonces es susceptible de ser determinada, está esperando a recibir un acto que la determine, ¿sí? Entonces la sustancia tiene un principio potencial, que es la materia prima, y un principio actual, que lo va a llamar la forma sustancial, ¿sí? La forma sustancial es la primera determinación de esa materia prima, que hace que la cosa sea lo que es, y es lo que le da la esencia a la cosa. Entonces estos dos principios se van a dar juntos, ¿sí? Son complementarios y se van a dar en toda la sustancia, son coprincipios, ¿sí? La materia va a ser siempre una materia informada, ¿sí? Que recibe una forma, y la forma siempre va a actualizar una materia, ¿sí? que es potencial, que está esperando a recibir la actualización. Entonces, en el cambio que es sustancial, ¿sí? Lo que permanece es la materia que está detrás, hay un sustrato de ese cambio. Y lo que cambia es la forma sustancial, lo que le daba la esencia a la cosa. Entonces yo podría decir, en el ejemplo del papel, ahí permanece una materia prima, permanece, por ejemplo, las mismas moléculas, ¿sí? Que no es que se eliminan y pasa a ser la nada misma, no. Son las mismas moléculas, pero que no tienen ya la forma sustancial del papel, sino que pasan a tener otras formas sustanciales. En este caso van a ser varias, va a ser la forma sustancial de la ceniza, la forma sustancial de los gases que se generan por el fuego, etcétera, etcétera. Entonces, la que permanece en el cambio es esa materia prima, que es el sustrato del cambio sustancial. Y es la que permite que las cosas materiales se generen y se corrompan, ¿sí? Ojo que estas nociones de materia y forma también las podemos aplicar al cambio accidental. O sea, en el cambio accidental podemos decir que hay una materia segunda, que es la sustancia entera, que es el sustrato del cambio, y la forma que cambia en ese caso es la forma accidental, no sustancial, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay quien está en potencia y quien está en acto. Claro, con respecto al cambio accidental, la sustancia, que es por ejemplo la mandarina, está en potencia de determinarse accidentalmente. O sea, vamos al ejemplo de la mandarina que es la sustancia, está en potencia de recibir el color anaranjado, de recibir el gusto dulce, de recibir un crecimiento en tamaño. Entonces la materia o el sustrato es la sustancia entera ahí, y las formas que se van adquiriendo y que van cambiando son formas accidentales. Se deja de tener la forma verde, la forma así, la forma del color, la forma del tamaño, etc. Y se pasa a tener forma de color naranja, forma de gusto dulce, y se pasan a tener otras formas accidentales, otras determinaciones o actos nuevos, ¿sí? Entonces, la mandarina al madurar, por ejemplo, se modifica accidentalmente, está recibiendo perfecciones como el cambio de color, ¿sí? Pero la sustancia ahí permanece a lo largo del campo. Entonces, con el ilemorfismo, Aristóteles llega a explicar, ¿sí? En última instancia, la estructura de la sustancia corpórea, ¿sí? Que es materia y forma a la vez. La forma siendo acto y la materia siendo potencia, ¿sí? Pero además el ilemorfismo termina explicando la multiplicidad de individuos que hay dentro de una misma especie,
que es lo que mencionábamos al principio del otro video, ¿sí? Si los entes que son materiales y concretos están constituidos por materia y forma, ¿sí? La forma es lo que se refiere a cada especie, o sea, es lo que determina la especie de la sustancia. Y la materia es lo que da las condiciones concretas en las que está existiendo esa especie, ¿sí? Entonces, no es que hay un mundo separado de ideas universales y demás, como decía Platón, sino que lo que existe son entes concretos, ¿sí? Sustancias, pero cada sustancia tiene una estructura ilemórfica, materia y forma, que es acto potencial, o sea que tenemos una forma que es acto y una materia que es potencia, ¿sí? Y que la forma da la especie a la cosa, ¿sí? Y en el fondo es la que le da realidad a la sustancia, ¿sí? Entonces, ¿de dónde le viene la esencia a las cosas? De la forma, ¿sí? Y además, habría que resaltar que entre estos dos principios hay una jerarquía, es mucho más superior la forma, por ser acto, porque es la que determina qué es cada cosa, a la materia, que la materia es un principio jerárquicamente inferior, ¿sí? Las cosas no son lo que son por la materia de la que están compuestos, ¿sí? Supónganse, yo les digo, vamos a un ejemplo de una sustancia que es artificial, ¿sí? Yo les digo, hay una estatua de San Martín. La estatua puede ser de bronce, puede ser de piedra, puede ser, no sé, de mármol, pero la estatua de San Martín no es esencialmente esa estatua por ser de bronce, de mármol o, no sé, de piedra. Es la forma la que está definiendo a esa sustancia. En ese caso la forma, como es algo artificial, será la figura, el contorno, la textura, ¿sí? Pero no es el material lo que está definiendo la esencia de esa estatua, ¿sí? Va a seguir siendo una estatua de San Martín, ¿sí? Siendo de piedra, de bronce o de mármol, ¿sí? Ahora, en las sustancias que son naturales, ¿sí? Quizás es más difícil reconocer dónde está ahí la forma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo dentro de un animal, yo sé que ahí voy a tener una estructura material, ¿sí? Yo hago un análisis químico de los materiales que componen a un animal, yo quizás puedo encontrar los mismos materiales en ese animal o en otro animal distinto o en otro ser vivo. Molecularmente quizás es igual, ahora veo que es tal animal, ¿sí? Es un perro, porque tiene un principio interior, una forma, ¿sí? que determina a ese ente y hace que sea tal animal, tal perro, ¿sí? Entonces, ¿esto significa que Aristóteles se olvidó de este plano de verdades universales de las que hablaba Platón? No, porque en Aristóteles siguen estando. Ahora el tema es que las esencias ahora en Aristóteles existen en los entes concretos, ¿sí? La sustancia es la que tiene la esencia, ¿sí? Y esa esencia se la da la forma, ¿sí? Que es el acto primero de la sustancia, que es lo que hace que cada cosa sea lo que es.